martes, puede empezar a las 7. Y 10, no, la maestra ya está a las 7. Bueno, muy buenos días con todos, chicos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar acerca un poco de lo del proyecto, pero lo vamos a hacer al final después de lo que terminemos la clase. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema. Bosco, ¿podrías apagar la lucecita aquí para que vean mejor? Creo que esto también está como abierto. Que es acerca de combinación de esfuerzos, ¿no? Entonces, teníamos a mi amigo Bosco, que no sé qué pasó aquí, qué pasó aquí. Hola, teníamos a mi amigo Bosco, que era el último participante que no ha estado hoy en años. Espérate, pero no entiendo qué pasó. Ah, ya. O sea, esto está como superpuesto, algo así, supongo. Y va a ser el primero, pues, obviamente, en participar esta semana. Y aparte de ellos, pues vamos a ver la nueva lista, ¿no? Estas personas, hola, me parece que hay algunos que se está repitiendo en tu computador. Y ahora están los Dome, después de Bosco. Sí, estoy escuchando mi eco. Ya. Después, pues obviamente los que ya sepamos que no están, pues, ¿no? José. Y bueno, están los tres, ¿sí o no? Listo. Entonces, vamos a, con los tres, a dejar lo de estas. ¿Listo? Entonces, Bosco, por favor, apenas estés listo. Sí. Ahí en teoría ya podrías compartir. Dame un segundo, entonces tengo que mover esto para acá. Debe ser esta de aquí. Exacto. Ahora sí, ¿no? Entonces, para esta semana, que tratamos los esfuerzos combinados, la idea era buscar tres elementos, los cuales, pues, se hayan tres, cuatro, tres creo que es. Tres elementos en los cuales se haya aplicado más de un esfuerzo y hayan fallado, ¿no? Entonces, digamos que más de un esfuerzo, digamos, bueno, es más de una carga, ¿no? Interna, y pues haya fallado, ¿no? Entonces, a ver. A ver, espérate, creo que te pasaste a la siguiente. No, tú estás en el siguiente. Tú estás en la siguiente tarea 2. Sí, esta semana es la de esfuerzos combinados. Porque ahí tienes que decir dúctil o frágil y todavía no hemos visto eso. Vicioso. Pues. Ay, este Bosco. ¿Ok? Siguiente, Dome. Perdóname, sí. ¿Ya? Chicos, por cierto, solamente he hablado con 3 personas acerca de la tarea 2, que tienen calificación. Esta semana va a ser la última semana que voy a dar revisiones de la tarea 2. ¿Ya? Bueno, pilas. Dome. Listo, Dome. ¿Le puedes hacer más grande para la hoja para que el zoom? Ok.
Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Me vas a decir qué fuerzas está soportando ese elemento, que porque consideras que haya fallado. ¿Se mira qué? ¿Que falló? Ya. Por flexión. ¿Eso qué es? Es un muro de... Es una columna, ya. Por flexión y compresión. ¿Por qué sabes que es compresión? Se pandearon las barras, ¿no? Entonces ese elemento está soportando ¿cuántas fuerzas? Tensión, flexión y compresión, ya. Y seguramente corte también, ¿no? Cuando nosotros tenemos un elemento como una columna, tradicionalmente, pues el peso propio del edificio es compresión, ¿no? Cuando la columna del edificio se mueve por cuestiones del viento del sismo, pues eso produce una carga lateral que viaja por el piso y que se produce en la parte de arriba de la columna. Entonces, esa carga lateral va a producir cortante y flexión simultánea. Entonces, una columna, tranquilamente, y peor estas, las columnas que están en la esquina, si el edificio no es totalmente simétrico, que es lo usual, por ejemplo, este es edificio, o cualquiera de los que ustedes vean, ¿no? La mayoría no son simétricos en su planta, tienen huecos, o un lado más ancho que otro, lo que sea. Entonces, las columnas de los bordes sufren más, porque aparte de tener esos tres esfuerzos, tienen torsión. El edificio se tuerce y la columna se tuerce, ¿no? Listo. Gracias. Por el peso no, porque cuando el edificio se mueve lateralmente, si no es simétrico, el edificio, además de moverse, se tuerce. Entonces, esta columna del extremo sufre torsión, flexión, cortante, carga axial. Todo lo que hemos visto, ¿no? Está jodida por todo lado. ¿Listo? Ok, listo. Gracias. ¿Sí? Este cambio es compresión y cortante. A ver. Es cortante porque se ve que tiene ahí un corte. Es un corte lateral. Ah, ese es el edificio Space. Y cambio. Ese edificio de donde sacaste la foto, ese edificio colapsó. Total. 26 pisos se fueron al suelo. No. No, era de 26 pisos. Todo el edificio se fue al suelo. Ah, se murieron 11 trabajadores. Bueno, ahí vamos a perder un montón. No, en funcionamiento ya. Sí, porque Dios es grande y porque el titular... A ver, en resumen, este edificio, bueno, digamos que es una historia un poquito interesante, porque lo que sucede es que el edificio estaba hecho en Medellín. Hagan de cuenta que ustedes hicieran un edificio en la zona más exclusiva aquí, en Quito. ¿Dónde sería? ¿Como la González o el... ¿Cómo? Por la Shiris. Yo creo que más que la Shiris es por eso que da al ciclista. ¿Cómo se llama esa parte? Que Miravalle, creo. No. Que es detrás de la UDLA. Esa zona creo que es bien cara. Por donde vivía el presidente Correa, ¿qué? Por esa zona. No, tiene... Sí, pero es justamente atrásito. Pero bueno, digamos... Monte Serrín. Hagan de cuenta que así, en Medellín, un edificio que el apartamento valía lo mismo, sí, un montón de dinero, unos 5,000, 10,000 dólares el metro cuadrado, no vayas. Súper caro, súper caro. Y ya lo entregaron, ya había gente viviendo, no muchos, porque pues, no, recién lo había entregado y pues igual es costoso. Y llega una señora y se queja y dice, vea, oiga, venga, arrégleme la casa, que la ducha se salió. Y resulta que la ducha había estado detrás de una columna, ¿no? El tubo,
y la columna ya había estado empezando a deformarse tanto que el tubo de la ducha coge y se sale. Entonces, por ahí empezó el anuncio. Entonces, el tipo de constructor dijo, ya le vamos a arreglar. Después, esa columna, en una de las etapas, estaba todavía en construcción, entregándose los finales. Entonces, empieza, esto es de un noticiero, esa foto. Ajá. Entonces, el tipo dijo, no, lo que pasa es que pasó algo, ya vamos a mandar a arreglar. Eso no pasa nada, los cálculos es un problema sencillo. Y resulta que, igual que aquí, me imagino, en Colombia hay algo que se llama atención, la Secretaría de Atención de Riesgos y Desastres, una cosa así. Aquí se llama algo parecido, en Colombia tiene un nombre diferente, pero es lo mismo. Y el titular el encargado, el jefe, en ese momento estaba por fuera y deja un encargado. Y el tipo le llega esa foto y el tipo se asusta y dice, oiga, ¿qué pasa? Y claro, van a hacer la inspección y el encargado coge y ordena desalojar el edificio por precaución. Entonces el tipo salva a las gentes. Y el otro tipo, el constructor, dice, no, no pasa nada, yo ya voy, porque claro, se hizo un problema. Imagínense ese problema en la zona más importante. Y ya voy a mandar a mi cuadrilla que me arreglen. Y mandó 11 personas al edificio y ellos son los que mueren. Algo han de haber estado haciendo en el edificio. Se cae todo el bloque, todos 26 pisos, mueren. Solo los que fueron, claro, es que claro, solo fueron a arreglar lo que en teoría estaba dañado, es que es lo que se ve, ¿no? Pero el edificio tenía problemas supremamente. Recién creo que hace unos 2 años encontraron que el problema era el diseñador, el que diseñó la estructura, diseñó y le quitaron la licencia. Pues en Colombia, en ese problema, no sé aquí. Le quitaron la licencia, no puede volver a diseñar, creo que tiene que pagar una indemnización. Pues ya, eso ya pasó cuando yo estaba viviendo allá, ahorita ya me escuché nomás, no sé exactamente bien qué pasó, sé que el tipo tenía un montón de edificios, entonces empezaron a hacer los análisis de eso, de los edificios que él construyó y muchos tenían un montón de problemas estructurales por el diseño, ¿no? Entonces, justo, sí, justo. De hecho, cuando doy la clase de hormigón, siempre me gusta mostrar este ejemplo, porque es algo, ¿no? Es algo que pasa. O sea, la gente de pronto no entiende, y eso es feo, ¿no? Que la gente no entiende que el problema que nosotros tenemos es que si hacemos mal nuestras cosas, si se cae, se mata, muere gente, ¿no? Cualquiera, un puente, un edificio, una casa pequeña, no importa, ¿no? En cambio, si el arquitecto hace algo mal, ya, pues, se le queda el baño al lado de la cocina, ya, no pasó nada. Le toca entrarse agachado, alguna pendejada así, ¿sí? Pero la gente, ¿qué es lo primero que ve cuando va a comprar una casa? Pregúntense si de pronto conocen un familiar. Van y ven la casa a ver si está bonita. ¿Qué debería preguntar uno? Si está bien construida, ¿no? Deme los planos. Ustedes que son ingenieros ya, a ver, quiero ver los planos de construcción. ¿Quién diseñó esta obra? La construcción, cualquiera de los dos. Si está mal hecho el diseño, así los constructores hagan bien, pasa eso, ¿no? Pasa eso. Entonces, eso es lo que uno debería preguntar. Pero pues la gente normal, pues no sabe, no es ingeniero, no sabe. Yo cuando me paso, igual lo primero que voy a ver es el parqueadero. Porque en el parqueadero queda toda la estructura visible generalmente. Entonces, ahí puedes mirar la losa, puedes mirar las vigas, que también están más o menos, ¿no? No, eso es la parte de arriba, solo que estaba en construcción. Sí, esa parte, el problema creo que fue en el piso como 16, me parece. O sea, eso pasó en el piso 16, ni siquiera la parte más fuerte, ¿no? Es que el problema... No. Lo que pasa es que el edificio tenía un problema súper... Para contarles una cosa así, bueno, del análisis, porque el análisis lo hicieron en donde yo estudié mi maestría. Mis compañeros lo hicieron después. Entonces, me enteré de ahí qué pasó. Entonces resulta que el edificio era así,
una semicircunferencia. Entonces, el que diseñó eso se le ocurrió la brillante idea de coger y modelar toda la estructura como una semicircunferencia. Entonces, eso está bien. Pero, pues, ¿qué pasa? Que no construyeron una semicircunferencia, sino que hicieron un bloque, después construyeron otro bloque, y así fueron creando. Entonces, claro, una de las cosas es que este edificio no estaba unido al otro, y el otro era un edificio con mucha excentricidad. Eso es parte de los problemas. Aparte, bueno, eso tiene, el informe es bastante interesante de lo que encontraron en ese edificio. Todo lo que no hay que hacer, ¿no? En ingeniería, está ahí. Listo, a ver, ya me explayé. Es un buen ejemplo. ¿Quién era? José, ¿no? Entonces, ¿qué ves ahí? Por ejemplo. Ya, entonces está fallando. De hecho, esa columna es interesante porque falla por compresión, porque no, ese fallo no ocurrió en sismo. Ah, de hecho, y ni tembló, ¿no? Porque le querían echar la culpa de que fue por sismo. No, estaba parado el edificio. Como decir ahorita que se nos caiga esto, sin nada, ¿no? Pero ya sabemos por qué, ¿no? Un elemento sometido a compresión en un plano a, ¿cuántos grados? Más o menos, ¿eh? A 45, ¿sí? Está soportando su esfuerzo cortante máximo, ¿no? ¿No? Entonces, tuvo ahí un problema, ¿no? Entonces, sí, en esa columna realmente, aunque pareciera que es por corte, esa columna falló por puras cargas gravitacionales, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tienes? Tengo uno divertido redondo, donde sí, también protección, aparte de compresión, que se debe ver porque los techos se plantean. Sí, ese es un problema, una patología, es lo grande. Eso es una patología estructural. Miran cada cuánto están estos elementos. Estos elementos. De aquí a acá. O sea, si esta es la altura de la columna, que debe ser 2 metros, póngale 2 metros a ver, ¿no? De aquí a acá, ¿cuánto habrá? ¿Ah? 30 centímetros, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que la distancia entre esta barra y esta barra es casi el mismo ancho de la columna. Casi el mismo ancho. Eso es un error. Esto es un problema de diseño. El diseñador mal. El problema es que esas barras que nosotros colocamos así en el acero son para confinar el montón. Cuando las ponemos tan grandes, tan separadas, no confinan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues se falla el hormigón y se pasea. Claro, el hormigón se aplasta y se rompe. Eso es patología estructural. O sea, ¿cómo deben estar? Si ustedes ven, aquí en Ecuador, ¿no? Que tenemos sismo. Si esa columna tiene, ¿qué? Unos 60 centímetros de ancho, más o menos. No, 60, póngale 60, 80, una cosa así. Póngale que sea 60. ¿Cuánto es 60 entre 4? ¿Ah? ¿Sí? Ahora, 15 sería lo máximo que debería estar un estribo si esa columna es de 60. Entonces, a un cuarto del ancho. Y aquí lo han puesto casi al mismo ancho. Un error, ¿no? Entonces, cosas que usted como ingeniero debería saber, básicas, ¿no? Ni siquiera es cálculo, así solo al ojímetro ya sabemos por qué falla eso, ¿no? Ok, aplastamiento, evidentemente aplastamiento, evidentemente aplastamiento. Y falla es la columna en la parte superior. ¿Ah? ¿Por qué falló en la parte superior? Eso sí ya depende. Puede ser, si está armada igual, puede pasar que en la parte superior, por ejemplo, el peso de la losa haya generado un momento adicional que no está en la base de la columna. Entonces, el peso de la losa, ya dijimos, ¿no? Si esta losa trata de poner peso, pues esa viga se gira, esta viga se gira, y en total, pues la columna gira, ¿no? Entonces, pudo haber sido eso, que se transmite y falla. A eso sí ya tocaría entrar a mirar exactamente por qué. Pero eso es una patología. ¿Listo? Ah, de hecho arriba dice aplastamiento de columna por compresión. ¿Ve?
Y los otros dos efectos, compañero. Es la compresión y la fricción. A ver. ¿El pandeo se produce por flexión? No por compresión. Ya, y entonces, ¿cuál es el otro efecto? En esta no le veo mucho. Yo creo que esto es una falla literal por compresión. ¿Sí? Se ve. Y es un mal confinamiento. Es básicamente un mal confinamiento. Bueno, listo. Gracias, José. ¿Falla por cortante? En muros, claro, en columnas, cuando se mira fallas por sismo, ¿no? Por ejemplo, el sismo, viento sismo, principalmente, viento sismo. La losa cortante en las vigas, sí, en las columnas no. El peso de la losa produce cortante directo en las vigas. Claro, la torsión produce cortante. Cortante por torsión en una columna, difícil. Cortante por torsión en una columna, a menos de que sea un anuncio publicitario, en donde el anuncio se gire. Si es un voladizo, se pasa a la viga, porque el voladizo está amarrado a la viga. Si está amarrado a la columna empieza a sufrir flexión, no torsión, porque la torsión debe ser un momento alrededor del eje. ¿Sí? Si el voladizo... Sí, hay flexión en la columna. Ajá. Sí, tal cual. ¿Ve? Las estructuras es fácil, solo es entender cómo es que se transfieren la carga. Y ya de ahí el número ya es otra cosa, ahí se calcula cualquier cosa. Listo. Bueno. Entonces, vamos a ver. Resulta que de esta actividad lo que me interesa es que se entienda específicamente que la mayoría de los elementos están sometidos a esfuerzos combinados, ¿no? Entonces, esa falla que vimos pues, en los dos ejemplos era por compresión. Pusieron ejemplos que justamente son ejemplos de un elemento fallando a un solo efecto, ¿no? Pero, por ejemplo, como les mencionaba, si yo hablo de una columna, la columna tiene momentos en dos direcciones, por lo tanto tiene cortantes en dos direcciones, tiene, si, dependiendo de su posición, tiene torsión, ¿no? Y, bueno, son fenómenos que ocurren simultáneamente. Entonces, la idea es, bueno, yo, ¿cómo voy a hacer para analizar esos fenómenos? Entonces, resulta que en nuestra clase nos vamos a limitar a analizar los fenómenos aprovechándonos del principio de superposición, cosa que realmente sí sucede hasta cierto punto. ¿Cuál va a ser el punto? Pues el punto en el cual, o hasta el punto en el cual los esfuerzos estén dentro de el límite elástico del material. Ocurre y es válido, ¿no? Más allá, ya la cosa empieza a complicarse, pero entonces ya eso lo van a estudiar un poquito más adelante cuando vean diseños de elementos ya no lineales, ¿no? Que tradicionalmente esos son problemas como de maestría. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. A ver, ahí en teoría debería verse el iPad. ¿No es verdad? Listo. Voy a revisar una cosa. Por cierto, ¿han visto los videos? ¿Si está grabándose el audio? ¿Sí? Genial. Listo. Okay. Voy a revisar porque si no, si nos quedó sin audio. ¿No? Sí, bien, perfecto. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de el estado de esfuerzos pues, producido por cargas combinadas, ¿no? Entonces, en el capítulo 7.1 vamos a hablar un poco de los conceptos generales.
¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de esfuerzos combinados, ¿sí? Nosotros vamos a decir que el estado de esfuerzos combinados ¿sí? Y su análisis requiere que, principalmente, los elementos y sus materiales cumplan con las siguientes características. ¿Listo? Entonces, en nuestra clase nos vamos a limitar al análisis de esfuerzos combinados desde el punto del análisis lineal elástico. ¿Listo? Y punto. Hasta ahí vamos a llegar. Si ustedes ven en el libro siempre en cada capítulo aparecía análisis no lineal de carga axial, análisis no lineal de cortante, análisis no lineal de torsión y de flexión. ¿Sí? Sin embargo, creo que esos temas, más que todo por el tiempo que tenemos para abordarlos, primero que todo nos van a ver bien. Y segundo, siendo honestos, dentro de por lo menos toda la carrera de pregrado, la mayoría de los análisis que hacemos están dentro del rango elástico. Suponemos que el material está dentro del rango elástico. ¿Sí? Y si no es así, lo que pasa es que vamos a multiplicar por unos factores que de alguna forma se han estudiado que pueden transformar un sistema lineal elástico como un modelo que nosotros podemos hacer en un comportamiento no lineal aproximadamente y es aceptado por la norma. Entonces, pues vamos a manejar ese nivel. ¿Listo? Para análisis más complejos, obviamente, se pueden hacer análisis no lineales. Sin embargo, para hacer análisis más complejos, también van a necesitar hacer análisis estructurales más complejos de los que van a ver en pregrado. Y por lo tanto, pues van a hacer una maestría para hacer eso. Y ahí van a encontrar y les van a explicar todo eso en detalle, ¿no? Entonces, en vez de ver algo a medias, mejor concentrémonos en algo bien, ¿no? Que es la parte lineal. ¿Listo? Entonces, dentro de la parte lineal, vamos a decir que la parte lineal se basa en algunos conceptos, tres principalmente. Primero, vamos a decir que las deformaciones que se van a producir por las cargas externas, y ya sabemos cuáles son las cargas externas, fuerzas externas. ¿Cuáles son? Cargas directamente aplicadas o fuerzas externas o carga externamente aplicada, el peso, o habían dos, o las cargas o eso es carga directamente aplicada. Reacciones. Las reacciones en estática aprendimos que son fuerzas externas, ¿no? Todas las fuerzas que se producen del apoyo son fuerzas externas. ¿Listo? Entonces, las deformaciones producidas por las fuerzas externas ¿sí? Deben estar en el rango de pequeñas deformaciones. Entonces, aquí vamos a recordar un poco cuáles son las deformaciones. Entonces, las deformaciones por carga axial, les dijimos épsilon, ¿no? Entonces, épsilon, pues
tienen que ser pequeñas, ¿no? Mucho menor que 1. Deformaciones unitarias muchísimo menores a 1. Ahora, las deformaciones por cortante, ¿cómo dijimos que se llamaba ese gamma? ¿Le llamábamos qué? Las deformaciones por cortante. Las deformaciones unitarias de cortante. Ya no están estudiando para el examen, ¿ah? ¿Cómo es que se llama? Distorsión. Chamada, estos manes. Entonces tiene que ser muchos menor a... ¿Y en qué se mide la distorsión, por cierto? En grados. ¿Se acuerdan qué es? El ángulo que se disminuye, el ángulo de 90 grados, ¿no? Pues tienen que ser mucho menores, pues, a siquiera, esto estamos hablando en radianes, 0.01 radianes por ahí. O sea, es una cosita de nada. Pongamos así, 0.1 radianes, muchísimo menores. De tal forma que los giros a un ángulo teta, pues también tienen que ser menores. Perdón, los giros o el coseno de un giro, como el giro es tan pequeño, pues tiene que ser aproximadamente el ángulo, ¿no? Todo rango de pequeñas deformaciones. ¿Listo? Segundo, vamos a decir también, recuerden que esto es un principio o una regla también para el principio de superposición, ¿no? Que las deformaciones sean pequeñas, ya dijimos, ¿no? Entonces, también el material debe encontrarse en su rango elástico. ¿Sí? De tal forma que es lineal, ¿sí? Elástico e isotrópico. Dime. Se puede medir, verlo, medirse. ¿Listo? Lineal, elástico e isotrópico y el principio de superposición. Es válido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el principio de superposición tiene que ser válido. Tercero, ¿sí? Entonces, los esfuerzos y su combinación deben realizarse o deben calcularse fuera de las zonas de concentraciones de esfuerzo. Obviamente, ¿no? Fuera de las zonas de concentraciones de esfuerzos. ¿Listo? De tal forma que el principio de Saint-Benoît es válido. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿dónde hay puntos de concentración de esfuerzo? Directamente, si yo tengo cargas puntuales, donde yo aplique una carga puntual, debajo de ese punto hay una concentración de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo?
donde existen cambios de sección. ¿No es verdad? Dijimos, ¿no? Si yo paso de un elemento circular a un elemento circular de mayor diámetro, no importa ahí si lo hago en radio, a 90 grados o lo pongo ahí, lo que sea, existe una concentración de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, para que el principio sea, digamos, muy aproximado, el análisis de este tipo de elementos tiene que estar fuera de esas zonas, ¿no? La primera es muy importante porque estamos hablando de que el material debe estar en su rango, ¿sí?, de deformaciones elásticas. Entonces, sí, el material más lindo que podría haber, que es el acero, es más dócil, todo lo que ustedes quieran, pues lastimosamente dentro de un rango exhibe un rango elástico de deformación y de ahí ya se vuelve una cosa supremamente rara, ¿no? Entonces, mientras estamos en el rango elástico, perfecto, todo funciona bien. Más allá, pues ya no, ¿no? Y todos los materiales pues van a tener un rango pequeñito que sea aproximadamente va a estar elástico. Hasta el hormigón se puede aproximar para pequeñas deformaciones, pues un rango pequeñito que tiene, que se puede aproximar como si fuera una función lineal. Entonces, después de ese punto ya, el principio que vamos a ver ahorita, que es el principio de superposición, pues ya no es válido. ¿Listo? ¿Preguntas? Uh-huh. ¿Cómo qué? No, pues si yo cojo y pongo una carga puntual, ¿qué dijimos que había aquí? Concentraciones del suelo. ¿Te acuerdas? Cuando hablábamos de un elemento de columna, por ejemplo, aplicado a una carga puntual, entonces existe el principio de San Benoit. Más alejado del punto de aplicación, pues ya dijimos que eran los esfuerzos se aproximaban mucho al esfuerzo promedio. También sí. Depende pues del ancho del elemento. ¿Listo? Entonces, el procedimiento de aplicación va a ser sencillo, realmente. Entonces, como el principio de superposición, o como asumimos que el principio de superposición es válido, entonces, la estrategia principal es analizar la sección para una carga o un tipo de carga a la vez. Calcular los esfuerzos y luego sumar algebraicamente, o no, de hecho aquí sería sumar vectorialmente para cada efecto individual. Y punto. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, pues necesitamos calcular. No, ni siquiera ese. Este no sería ni siquiera el primer paso. El primer paso va a ser calcular las reacciones del sistema o de la estructura. De hecho, podríamos decir de la
estructura. ¿Listo? Entonces, si no tengo las reacciones, pues me jodí. ¿Qué quiere decir? Que ahorita ustedes están en capacidad de resolver estructuras que pueden llamarse vigas y armaduras. Vigas con o sin rótulos, ¿no? Armaduras, en teoría, podrían analizar pequeñas armaduras tridimensionales. Pero no, esa parte lo vamos a dejar a armaduras planas. Dime. Algún tipo de carga. Para esta carga, diferentes tipos de esfuerzos. Ya vamos a ver a qué me refiero, ¿no? No. Para cada carga, los esfuerzos que se producen en el punto que tú quieres. ¿Ya? Entonces, primero vamos a calcular las reacciones de la estructura. En el segundo paso, calculamos los diagramas tridimensionales de fuerzas internas. Ok, entonces, pregunta del examen. ¿Cuántas fuerzas internas tiene un elemento tridimensional? ¿Cuántas dijimos? 6. ¿Qué son? Una carga axial P, ¿no? Solamente puede tener una carga axial. Va a tener una torsión T, pero va a tener un cortante, que yo voy a decir, si el elemento, el eje longitudinal está en Z, entonces la carga es PZ, TZ, ¿no? Suponiendo que este es el eje longitudinal del elemento, P, la carga axial en Z, la torsión en Z, y el cortante en X, en Y, y el momento también en X, y el momento en Y. Entonces, todos los fenómenos de fuerzas internas y sus diagramas. ¿Listo? Una vez que yo tengo los diagramas, pues voy a calcular los... bueno, antes de esto, para calcular estos esfuerzos, perdón, estos diagramas, pues es muy importante descomponer las fuerzas en vectores rectangulares, ¿sí o no? Entonces, voy a descomponer las fuerzas en componentes rectangulares. ¿Listo? Sin embargo, para descomponer esas fuerzas, pues yo voy a tener en cuenta lo siguiente. De tal forma que vayan paralelos a los, de aquí, algo que tienen que recordar de estática, los famosos ejes principales de inercia. Perdón, ejes centroidales principales de inercia. ¿Listo? Entonces yo voy a calcular los ejes principales centroidales de inercia. Recuerdan que eran esos ejes que el origen estaba en el centroide y que cuya orientación me generaban la máxima y la mínima inercia de la sección transversal. Y según esos ejes voy a descomponer el resto de fuerzas, pues para calcular la fuerza PZ, TZ, BX, BY, momento X, momento Y, sobre esos ejes. Los ejes principales de eso. ¿Listo? Ahora,
Una vez que yo tengo eso, pues ¿qué vamos a hacer? Calculamos la distribución de esfuerzos para cada fuerza interna. Dentro de la sección transversal. ¿Listo? Y luego, lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo calculado la distribución de esfuerzos, pues obviamente esto, yo creo que valdría la pena, por si acaso. Cuando yo tengo la distribución, pues y calculo los valores y dirección del vector de esfuerzo, ¿no? O bueno, aquí de pronto podríamos poner la magnitud y calculo la magnitud y dirección del vector de esfuerzo. Entonces, una vez que ya tengo la magnitud y dirección, pues voy a sumar vectorialmente aplicando el principio de superposición. ¿Sí? Aplicando el principio de superposición, ¿sí? Sumo vectorialmente los vectores de esfuerzo normal y tangencial. Claro, o sea, los normales con los normales. Es que es vectorial. Entonces, yo lo que voy a hacer es que si yo tengo este plano y sé que tiene un esfuerzo normal y un tangencial, y voy a analizar que por esto por carga axial y por torsión tiene otro componente normal y tangencial. Como voy a sumar vectorialmente y ambos están paralelos y verticales a un plano, a un mismo plano, yo ya no los puedo descomponer más. ¿Sí o no? Esa es la idea. Suponiendo que yo tengo, por ejemplo, un vector normal y lo quiero sumar con un esfuerzo que está, no sé, inclinado, sobre una cara inclinada, que también es normal, pues este vector que está en este plano no se puede sumar con este vector que está en este plano. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablo de una suma vectorial. Aunque los dos vectores son perpendiculares al plano que los contiene, pues los dos planos no son los mismos. Ahí tendría que hacer la descomposición. Pero ¿para qué nos complicamos? ¿No? Los vamos a calcular todos sobre el mismo plano de referencia, de tal forma que de ahí solamente sumo normales y cortantes, por otro lado. ¿Listo? Pero entonces, ¿aquí en dónde los voy a calcular? Pues ya sabemos que dentro de la sección transversal los esfuerzos también cambian. Entonces los voy a calcular en el mismo punto de análisis. Obviamente, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo pues la suma, ¿sí? Pues dibujo el elemento diferencial resultante. Entonces, el elemento diferencial pues va a tener el esfuerzo normal, el esfuerzo tangencial y calculo los esfuerzos principales y el cortante máximo.
junto con el ángulo θP y θS, que son los ángulos que yo debería rotar para encontrar esos planos de esfuerzos principales, ¿no es verdad? Y una vez que yo tengo esto, pues, ¿qué debería hacer? Pasarme al último paso, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que es aplicamos con estos valores, ¿sí? Y conociendo si el material es dúctil o frágil, la teoría de falla correspondiente. Para determinar si en ese punto el material falla. Entonces, hasta ahora, el punto F es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿qué nos falta ver? Teorías de falla, ¿ya? Pero el resto ya, sabemos cómo se calculan, cómo se distribuyen los esfuerzos por carga axial, fricción, cortante, bla, 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 bla. Ya tenemos, ¿listo? Entonces, en este punto, recuerden que prácticamente aquí, yo les digo, bueno, vamos a calcular la distribución de los esfuerzos, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante, porque va a depender de cómo están aplicadas las fuerzas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de hacer o calcular la distribución de los esfuerzos, estoy hablando de que vamos a hacer diagramas. Toda la mecánica de materiales se fundamenta en hacer dibujitos. Nos encanta hacer dibujitos. Bueno, pues no sé. En teoría sí, ¿no? Y entonces, la idea es hacer dibujitos como estos. Entonces, tengo un eje. Entonces, tengo un eje que está sometido a tensión, como es el primero que vemos allá en la parte superior izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues los esfuerzos, lejos, ¿no?, del punto de aplicación de la carga, pues van a ser homogéneos, constantes, iguales al esfuerzo promedio, y van a salir de la cara porque son tensión. Ahora, ese elemento también está soportando un cortante hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿dónde van a ser más grandes los esfuerzos cortantes? Pues en el eje neutro, ya sabemos por qué. ¿Dónde van a ser cero? Pues en el punto más extremo del eje neutro. ¿Y cómo van a ir variando? Pues desde cero, subiendo a ser máximos en el centro. Y se van a hacer, ¿no?, como una especie de parábola, pues, ¿verdad? Y van a variar así, ¿sí o no? ¿He hecho algún cálculo ahí? No, solamente es como identificar cómo van a ser los esfuerzos. Tengo un momento, carita feliz, positivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en esta zona, por acá arriba, va a estar en, si es momento carita feliz, tensión o compresión. Compresión. Y en la zona de abajo va a estar en tensión. Y yo sé que en el punto más alejado, perpendicular al eje neutro, o sea, este por acá, pues va a ser el máximo esfuerzo. Y de ahí va a ir variando linealmente hasta ser cero en el eje neutro en compresión. Después va a ir incrementándose en tensión, ¿no? Y de ahí tengo torsión. Entonces tengo un torque, que en este caso sería un torque así, ¿no? Exacto, para dentro del tablero, pues, ¿no? Entonces, los esfuerzos de torsión son vectores que son perpendiculares al punto, ¿no?, que une el punto de análisis con el centro, al radio, ¿sí o no?
y calculo eso. Entonces, esos esquemas, háganlos. Es más, deben hacerlos para poderse ubicar. Porque según esos esquemas, yo puedo saber que si yo estoy analizando un punto acá, en cada uno de estos esquemas, en el mismo punto, ¿ya? Si yo analizo ese punto, que yo voy a llamar el punto, no sé, A', no sé, ¿por qué? Porque, pues, ya, A'. ¿Listo? Entonces, yo sé que en ese punto A' existe esfuerzo axial. Por el lado del cortante, no hay cortante en ese punto. No, vean, están perdidos. Por el lado del cortante, no hay cortante en ese punto. Un punto sobre el eje neutro en la parte derecha del elemento. Es máximo y de hecho vendría a haber concentraciones de esfuerzos, ¿no? Porque está en un borde. Pero bueno, vamos a suponer que no existe, ¿no? Entonces hay máximo cortante y que por el lado de la flexión hay mínima flexión. 0, bien, y que por el lado del torque es máximo porque está justo en el borde y el vector va hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, ¿hacia dónde? Hacia abajo. De ese punto A, en ese punto A, en todos los elementos. ¿Listo? Y ya, ¿cachan? De ahí, ¿qué hago? De ahí ya tengo esto que dijimos. Aplicando el principio de superposición, sumo. Entonces tengo 4 esfuerzos aquí identificados. Si pones en otro punto, pues sumas otros esfuerzos, los que haya en el punto que tú necesitas. ¿Ya? No sabes. Tú puedes saber los máximos de ese punto. No puedes saber más. ¿Cachas? Entonces, no sabes. No sabemos. Esa es la cosa. Pero, por ejemplo, si yo estuviera analizando esto, ¿sí? Entonces, intuitivamente va a haber pros y contras. Por ejemplo, aquí yo no tengo fricción, tengo un cortante máximo. Pero como no tengo fricción, tengo carga axial. Pero ¿qué pasa si yo cojo y esta carga axial es de tensión? Pues yo en vez de analizar este punto, analizo acá. Entonces, aquí tengo flexión más carga axial se suman. Entonces, tengo máxima flexión. En cortante tengo 0, porque está acá abajo, en otro extremo. Pero sí tengo torsión. Y después se toca ir analizando. O sea, que yo les diga, ¿dónde está el máximo y por dónde fallar? No, pues toca analizar. Toca ir viendo. ¿En qué punto está? Cambia. Y eso para esos diagramas, porque si yo les pongo otras fuerzas, cambian. ¿Cómo? Si tengo ¿qué? Si tienes algo cuadrado la torsión, sí se puede analizar, solo que no lo vemos. En general la veo. Los ejes, eso vimos en estática. Se calculaba con un círculo de Mohr, pero de ejes, de inercia. ¿Recuerdan? Al final. ¿Listo? O sea, se aplicó una... No necesariamente tenías que haberlo visto. Yo les expliqué. Bueno, pero les enseñaron a calcular ejes principales de inercia. Entonces deben haber unas ecuaciones. ¿Ya? Lo que yo les expliqué a ustedes, cómo calcularlo con... ¿Un video qué? Ah, bueno, ya, ahí está entonces. ¿Listo? Ok, entonces. Vamos a hacernos un ejemplo que espero que sea supremamente violento. Ok.
Ahorita en el ejemplo, te vas a cachar. ¿Listo? Entonces, a ver, una viguita. Pero es que la viguita no tiene carga axial. Tendríamos que ponerle carga axial. ¿Quieren que me invente un ejemplo de una viga o analizamos un muro? ¿Ya? Bueno. Entonces, más que todo, pues porque ya hay algunos cálculos hechos. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un elemento de este muro que tenemos aquí y quiero analizar cómo le está yendo a ese muro, suponiendo que yo conozco algunas cosas. ¿Qué debo conocer? Uy, gracias. ¿Qué debo conocer? Necesito la geometría, necesito el material y necesito las cargas. Si yo no tengo eso, pues no puedo hacer ningún análisis. Se acabó la ingeniería si no hay eso. ¿Cachan? Pues necesito conocer algunas cosas de mi elemento. Entonces, voy a suponer que este es el murito que hace parte de un edificio. ¿Listo? Y de alguna forma yo sé que en la parte superior, esta cara de aquí está sometida a un esfuerzo por el peso propio y por lo que sea, ¿no? Que yo lo voy a repartir o lo voy a decir como si esto fuera una carga distribuida, ni siquiera una carga, es un esfuerzo distribuido uniforme, una presión sobre ese muro. Y vamos a decir que esto es de 10 kilonewtons por metro cuadrado, porque sabemos que la presión es una fuerza sobre el metro cuadrado, dividido. ¿Listo? Ahora, voy a saber también que este elemento, debido, y esto es lo que sabemos de hecho en la realidad, podemos estimar que debido al peso de ese piso que está soportando el muro, yo tengo aquí una fuerza sísmica en los códigos de diseño. La fuerza sísmica se enuncia con la palabra E de earthquake, ¿listo? De 50 kilonewtons en ese muro, ¿listo? Y con esa información, yo voy a analizar algunos puntos. Voy a analizar de esa cara verde que yo tengo ahí. Voy a decir que esta es la sección transversal de la cara verde. Entonces, voy a colocar algunas medidas. Voy a decir que el muro, mide 2.5 metros. ¿Listo? Y como el muro mide 2.5 metros, le voy a poner unos ejes. ¿Listo? Entonces, los ejes del muro van a pasar por el centroide de la sección transversal verde. ¿Listo? ¿En dónde? El eje vertical, yo voy a decir, por mi nomenclatura y porque me dio la gana, que eso es el eje Z. ¿Listo? Este va a ser mi eje Z. Juan, pero a mí me gusta más la X. Póngale X, no importa. ¿Listo? Realmente no interesa. Usted póngale los nombres. El hecho es para que usted mismo se referencie. ¿Listo? Y aparte de esto, voy a poner un vector que va a ser horizontal, que va a ser mi eje X. Y voy a poner un vector que va a ser, si esto es X y este es Z, hacia arriba, ¿hacia dónde va Y? A ver, voy a marcar un vector y ustedes me van a decir, ese vector es más o menos Y. X. Ya apunten con este a Z. Entonces, X, Z con este, ¿no? Entonces, positivo sería para adentro. Ese vector que puse es menos. ¿Ya? Se van a olvidar. Ok. Menos Y. ¿Listo?
Ok, menos Y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a coger y voy a decir que en este plano, aquí, en la parte de aquí abajo, ¿estamos de acuerdo? En este plano, de pronto lo voy a sombrear con amarillo en la parte superior aquí, perdón, en la parte inferior. Ese planito, si yo lo corto y veo, me va a salir un rectangulito. ¿Estamos de acuerdo? Yo cojo por ahí y corto. ¿Listo? En ese rectangulito, yo voy a tener ejes. Entonces, yo voy a tener en este rectángulo, voy a tener estos ejes. Entonces, voy a decir que este es mi eje X. Este es mi eje Y. Este es mi eje Z. Y el que yo estoy viendo acá en el esquema es este que es menos Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Cachan? Ok. Entonces, en este voy a decir que voy a analizar en ese punto aquí un elemento diferencial que yo le voy a llamar A, que está justamente en esa esquina. Aquí, justamente en esta esquinita. ¿Ya? ¿Qué es ese punto A? Pues es este punto acá. A. ¿Listo? Y voy a analizar otro que está acá en el punto B. Por cierto, este eje debería estar en el centroide, que es más o menos como por acá, ¿no? ¿Estamos? Más o menos ese eje de coordenadas debería estar en el centroide. Y voy a decir que voy a analizar otro punto que está aquí, que es B, que es un cubito que en este gráfico yo no puedo ver. ¿Estamos? Está por allá en la otra esquina, para perpendicular. ¿Listo? Ok. Dimensiones. Voy a decir que este muro, que son dimensiones pues muy típicas, va a tener un largo de 3 metros y va a tener un ancho de 30 centímetros. ¿Listo? Y prácticamente con eso tenemos todo mi problema. ¿Listo? ¿Cuántas fuerzas tiene ese elemento? Va a tener una carga de compresión y una carga lateral de cortante. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ah? Es una presión. Es una presión. Un esfuerzo. Es un esfuerzo. Entonces, 1 metro cuadrado del muro está soportando 10 kilómetros de carga. ¿Listo? Un esfuerzo. Básicamente un esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este punto? Realmente, si ustedes lo piensan, yo les acabo de dar el esfuerzo de compresión. Directamente, yo les di el esfuerzo de compresión. ¿Listo? Sin embargo, tranquilamente yo les pudiera haber hecho o les hubiera podido dar la carga de compresión, que es lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, en el cortante les di carga y en la carga axial les di esfuerzo para que podamos ver las dos condiciones. ¿Listo? Entonces, primero, esto nosotros le vamos a llamar que es una elevación. Esto es una vista de elevación. Y esta de acá, la voy a pasar acá por orden, va a ser una vista de sección transversal. ¿Estamos? Vista de sección transversal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, voy a calcular los diagramas de carga de este elemento. Entonces, voy a coger y esto que es una sección transversal, lo voy a
lo voy a modelar como un diagrama o como un elemento de línea, como nosotros sabemos analizarlo. Las vigas las hacíamos línea, aunque tenía sección transversal. En los muros, usualmente se coloca de que la altura del muro es el elemento de la longitud del muro. Y dejamos el resto como la sección transversal del muro, ¿ya? En vigas y en columnas, pues se ve más fácil. Esto es la longitud, pues, y el resto de las dimensiones, pues son la sección transversal del elemento. Es muy simple verlo, ¿no? Entonces, aquí, yo voy a hacer como primer paso mi diagrama, ¿no? Del elemento, y voy a modelar este muro como si fuera un elemento, que por cierto me voy a pasar a cuadritos. Voy a modelar este elemento como si fuera arriba un nodito, ¿sí? Para los que no vieron conmigo estática, para mí esto es un nodo, ¿sí? Un punto, hagan de cuenta que es un punto, el extremo, ¿sí? Y aquí voy a poner otro nodito. No es un elemento diferencial, es un nodo, nada más. ¿Listo? No representa nada. No representa un punto, los extremos del elemento. Eso es lo que representa un nodo. ¿Listo? Tiene otras características que los nodos tienen apoyos, solamente en los nodos. ¿Listo? Entonces, en la parte de abajo, si este es un muro, abajo está libre de rotar, libre de moverse, ¿qué tendría ese muro? ¿Ah? Debería estar empotrado. Entonces vamos a asumir que en la parte de abajo, este elemento está empotrado. ¿Listo? Y como está empotrado, ¿sí? Yo debería asumir que en la parte de arriba está empotrado. Pero en el momento que yo lo hago así, el sistema se vuelve un sistema hiperestático. ¿Listo? Se vuelve un sistema hiperestático. Entonces, para el ejemplo, para más del ejemplo, vamos a suponer que el murito en la parte superior es libre de moverse. ¿Listo? De tal forma que se vuelve un muro emboladizo. ¿Ya? Pero, Juan, los muros no son así. ¿Saben qué? Realmente sí es verdad, si yo los analizo, un muro de piso a piso. Pero si yo tengo un edificio muy grande, en donde yo tengo un muro que es continuo desde la base, cuando el edificio se deforma por el sismo, este muro sí se vuelve un muro o se deforma como un muro emboladizo. Sí es verdad. Ajá. Sí, se mueve así. Entonces sí es verdad. ¿Ya? Entonces, si yo analizo este pedacito del muro, no, eso es falso. Pero si yo tengo un edificio de unos 20, 30 pisos y tengo un muro desde la base hacia arriba, continuo, sí es se comporta como un muro emboladizo. Depende de la longitud. Depende de la longitud del muro en el ancho y del alto. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que no nos compliquemos y ese es el murito. ¿Listo? Entonces, de este elemento voy a calcular las fuerzas para calcular la fuerza o los diagramas de carga axial, cortante, flexión y momento. ¿Listo? Flexión, cortante y torsión, perdón, torsión. ¿Listo? Entonces, primero, con esta carga por metro cuadrado, ¿puedo calcular carga axial? Entonces, sí, pero la tengo que transformar. ¿Cuál es la carga axial que está soportando ese muro? Pues la carga axial va a ser una carga de compresión P, en donde yo la puedo calcular, la carga P, como la fuerza distribuida en la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería, P va a ser igual a 10 kilonewtons por metro cuadrado, multiplicado por la sección transversal del área donde está aplicada, que dijimos que es 3 metros por 0.3 centímetros, 0.3 metros, ¿no? O 3 metros por 30 centímetros. ¿Listo? Entonces multiplicamos por 3 metros por 0.3 metros. Entonces P me va a dar igual a, ¿sí? No sé, 9, 3 por 3, sí, 3 por 3, sí, 9 kilonewtons. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí que esto es 9 kilonewtons. ¿Qué más tengo? Entonces fíjense, pasé una fuerza de presión a una carga para hacer mi análisis. ¿Eso en dónde se ve? Pues el piso, ¿no? El piso transmitido a la viga
pues no es que produce una carga puntual, es una carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí ocurre, tenemos que hacer ese tipo de cosas, pero pues lo van a hacer un poquito más adelante en análisis estructural. ¿Listo? Ahora, tengo que en esa parte, arriba, se está aplicando una carga, una fuerza E, que para este elemento, muy bien, sería una fuerza cortante. ¿Estamos? ¿Por qué sé que es una fuerza cortante? Porque pues el elemento está en su longitud, ¿no? Con una carga longitudinal alrededor de su eje Z, ¿pues verdad? Y tengo aparte dos ejes, el eje X y el eje, este que dijimos que era el eje menos Y. Ahorita le vamos a ver, ahorita lo estamos aplicando, ¿no? ¿Dónde está la carga aplicada? En la parte superior, en la altura del elemento, que son 2.5 metros. ¿Estamos de acuerdo? 2.5 metros. ¿Sí o no? ¿Y en qué dirección va? Pues casualmente, y por facilidad, ¿no? Puse que la carga va en dirección de X. Porque va en dirección de X. Sin embargo, en la realidad no siempre va en X o en Y. Puede ir en una componente. Entonces, igual hoy no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio completo. Entonces, creo que vamos a hacer una cosa. Por cuestiones de claridad, ¿sí? Vamos a hacer una cosa más interesante. Vamos a suponer, ¿sí? Que esa carga va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Igual ya nos vamos a gastar tanta clase, pues hagámoslo interesante, ¿no? Entonces, vamos a decir que la componente en Y va a ir en esa dirección. Esa es la componente en X. Y voy a tener una componente en Y igual a, no sé, dame un número desde 10 al 100. ¿Ah? 20. Dale, 20 kilonewtons. ¿Listo? A ver. Ya, lo vamos a complicar aún más. No, mentira, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Porque es rectangular. ¿Listo? Si la componente fuera aplicada aquí. Si fuera aplicada en Z, pues es una carga. ¿Ya? Ok. Vamos a lo más interesante. ¿Ya? O sea, no me quiero complicar mucho porque de pronto se me pierde. Pero gastémonos la próxima clase, o sea, mañana vamos a tener clase y mejor el jueves también tenemos clases. Esta semana tenemos el jueves para hacer mañana este ejercicio completo que se entiende. ¿Listo? Entonces, de una vez compliquémonos la vida bien. ¿Ya? Entonces, supongamos, vamos a ponerle otra carga así medio interesante. Supongamos que este murito, ¿sí? Uy, ¿qué pasó aquí? Algo se... Supongamos que este murito tiene una carga, ya sé, supongamos que el murito está soportando una escalera del edificio, ¿no? Entonces yo tengo aquí que va la escalera, se apoya en el muro. ¿Estamos de acuerdo? Es muy, muy factible que ocurra eso, ¿no? Sí, de la base de abajo va subiendo una escalera y ¡pum!, se apoya en el muro. Entonces la escalera le va a producir una carga distribuida, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa carga distribuida? Va a ser una carga distribuida que va a estar aplicada, la voy a pintar aquí, azulita. Sí, esto es divertido, la verdad. Las estructuras son muy lindas. A ver, una carga distribuida que es distribuida lineal. ¿Estamos de acuerdo? Y que solamente está,
si yo veo aquí mi sección transversal, fíjense que solamente está sobre este, perdón, sobre este bordecito de mi murito. O sea, llega la escalera, se apoya justamente no en todo el ancho, sino que está apoyada solamente en este bordecito de esta cara del muro. ¿Estamos? Aquí. Solo en este punto acá arriba. ¿Listo? ¿Ah? Bueno, eso me voy a adelantar un poco a análisis estructural, pero las escaleras se pueden diseñar como vigas simplemente apoyadas. Solo que están inclinadas. No importa. Entonces, cuando yo las diseño como vigas simplemente apoyadas, lo que pasa es que la carga es así, porque el peso va hacia el suelo. Pero este sistema es lo mismo que yo cogiera y analizara una viga simplemente apoyada con una carga distribuida así, más una carga distribuida axial así. Las escaleras soportan carga axial y flexión normal. Por el principio de superposición, bueno, ya. No me voy a... No voy a extenderme. ¿Listo? Entonces, solamente hay una carga distribuida que le vamos a poner, a ver, un número del 10 al 30. 18. Pesadita la escalera, pero bueno. 18 kilonewtons por metro. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, esa carga va a producir axial y flexión. ¿Ya? Entonces, quiero que... Ahora lo vas a ver. Quiero que para mañana, ya se nos acabó la clase, quiero que para mañana calculen los diagramas. ¿Cuáles? Todos. Carga axial, torsión, cortante en X, cortante en Y, momento en X, momento alrededor del eje Y. Y, obviamente, eso es alrededor de los ejes principales centroidales de inercia. Entonces, eso es para cada fuerza, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, Claro, hay 6 diagramas. Carga axial, cortantes, 2, momentos, 2, torsión. Hay uno de esos que es 0. ¿Cuál creen que es 0? De torsión. Muy bien, también. ¿No? ¿Sí? Pilas. ¿Listo? Hay uno que es 0, torsión. Traigan para mañana los diagramas, pero alrededor de los ejes principales de inercia de la sección. Entonces quiero ver cómo calculan los ejes principales de inercia. ¿Sí? Y como estrategia, pues todas las cargas de carga axial pues deben estar transferidas al centroide del elemento, o sea, al punto centroidal de la sección. Tienen que estar transferidas. ¿Cómo transfiero una carga? Si yo tengo aquí una carga, yo la voy a aplicar aquí, yo la quiero pasar acá, ¿cómo la paso? No. Fuerza por distancia es un momento. ¿Cómo pasa una carga que está aplicada en este punto a este punto? ¿Ah? Tengo que pasar la carga, pero también tengo que aplicar el momento que produce esa carga respecto al punto. ¿Cachan? Fuerza por momento, dijiste. Fuerza por distancia, dijiste. Pero eso es fuerza por distancia. Ese es el momento. Ya, pero tienes que pasar la carga también. Exacto. Exacto. Lo que vieron allá, por allá en estática. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, necesito esos diagramas, porque mañana, con esos diagramas, arrancamos a hacer los puntos. Sí, listo. A ver, quiero que hablemos de una cosa y que más que todo quede grabado aquí para que nos pongamos de acuerdo. ¿Listo? ¿Cuántas personas están
en la clase. Ya, eso es súper importante porque quiero que me digan si a ciencia cierta saben qué pasó con ciertas personas. Realmente, de lo que yo estuve revisando, solamente sé de 2 que se han salido. A ver, sí, 2 que se han salido. Entonces, tengo a Bosco, perdón, a Jackson, y sé que este chico Andrés, me parece Andrés Bustos, que también se salió. Eso, tú me habías dicho, ¿no? Listo. Entonces, solamente sé de Andrés Bustos y de Jackson. Ahora, ¿quién saben de Brandon? ¿Están seguros que se retiró? Ok, Brandon entonces se salió. Listo. Bosco, continuamos en la lucha, ¿no? Carlos, listo. Doménica, continuamos en la lucha, ¿no? José, también. Juan Fernando, María José, Mateo. Yo hablé con él me había dicho que se iba a salir. Ajá. No sé si se salió porque él no había hecho un laboratorio, entonces digo que ya se iba a salir. Supongo que sí. Ya, pero no están acá. Ok, entonces, eso nos deja a 3, 6, 7 concursantes. Ok. ¿Cómo están los grupos para el proyecto? ¿Ustedes dos con quién están? Los dos. ¿El otro grupo quién es? Y están los dos. Solos. Claro, porque yo era con Andrés Bustos. Y ya hasta el viernes teníamos todo. Si no, en la tarde me vino a decir que se salió y... Ok. Listo. Igual estaría sobrando uno. Son 7. Según lo que yo tengo aquí. 3, 6, 7. Son 7. Ok, pues yo pensaba que eran 8. Y por eso decía, se abre un grupo y punto. Son 7. Entonces, verán chicos, la verdad es que a mí realmente no me gusta. He aprendido de que ustedes disfrutan más las actividades cuando ustedes mismos escogen sus compañeros, ¿ya? Entonces, no me gusta, por eso los dejo que se inscriban, que ustedes mismos hagan sus grupos de trabajo, etc. ¿Listo? Pero entonces, si ya están trabajando 3, y aquí están trabajando 2, aquí ustedes van a trabajar los 2, en teoría. Entonces, mejor no nos hagamos lío y hagamos 2 proyectos bien jalados. ¿Les parece? Hagamos 2 proyectos bien chéveres. De tal forma que hasta vengan y me pregunten qué es lo que van a hacer y yo les pueda dar consejos. Hoy por la mañana estaba escuchando que querían hacer en aluminio. Ahí medio les dije lo que pienso de lo del aluminio. Pero hombre, el proyecto en ningún momento dije que tenían que hacerlo ustedes tranquilamente todos solos. No, pues consulten, ¿no? Pueden hablar a mí, pueden hablar conmigo. Mira, sabes que esta es mi idea. Esto es lo que yo he avanzado de los cálculos. Esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo se agregarían los 2 proyectos? Entonces, yo entiendo que ustedes ya están bien adelantados con su proyecto. Ojo, eso es una sugerencia. No necesariamente tiene que ser así. ¿Ustedes estarían dispuestos de aceptar más gente? No, pues obviamente continúan con la que el grupo decida, ¿no? Pero pues si ustedes van a aceptar algo, ustedes también pueden decir, no saben qué, pues si yo quiero hacer mi proyecto porque ya lo hemos trabajado, ¿no? Pues, evidentemente, ¿no? Entonces va a haber un grupo de 3 y va a haber un grupo de 4. Evidentemente va a ser así, porque no se puede dividir más. ¿Listo? Entonces, o hago 3 grupos
2, 2 y uno de 3, o hacemos un grupo de 3 y un grupo de 4, no hay más. Entonces, ¿ustedes quieren ser el grupo de 3? Ya. ¿Y a ustedes les importaría asumirlo a mi amigo Bosco acá? ¿Sí? Ok. A tu casa de baños, dice. A la carretera es, ¿no? Ok. Listo. Entonces tengan en cuenta eso. Esto que estoy proponiendo no es en ningún momento una imposición. Si de pronto alguno dice, ¿saben qué? Yo quiero hacer de 3, y ustedes dicen, ¿saben qué? Yo quiero hacer de 2, no tengo ningún inconveniente, porque a la larga, pues no es culpa suya, ni mía, que sus compañeros hayan salido, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo, está bien por mí. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que hagan? En este momento, se van a inscribir en el grupo de D2L que les estoy abriendo. ¿Listo? ¿Sí saben cómo inscribirse en grupos de D2L? Ah, ahorita lo vemos. ¿Listo? No importa eso, 1 o 2. Voy a poner grupos, proyecto final. Ese mismo día se presenta. Ahora, yo les había dicho que si querían hacer un examen complementario al proyecto para que el proyecto no pese tanto. ¿Ya? Nadie me ha dicho nada. Entonces, en este momento, me parece que es un buen momento para hablar de esto. ¿Listo? Entonces, ustedes cojan el grupo 1, se inscriben, y ustedes cojan el grupo 2 y se inscriben. ¿Listo? Sí. Ya, ahorita. Entonces, levante la mano quien quiere dividir la nota en 2 actividades, un examen y el proyecto. Ok, entonces, nadie quiere. Ya, entonces tengan en cuenta que el proyecto va a valer 25%. ¿No? Eso es que es full, 25%. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los lineamientos del proyecto? Va a haber cálculos a mano, teóricos de algo. La rúbrica no la tengo, pero la puedo hacer, ¿ya? Entonces, debería tener una rúbrica que debería estar publicada de alguna vez. No tengo rúbrica. Pero para que tengan en cuenta es esto. Debe haber cálculos a mano de esfuerzos combinados, obviamente, y de teorías de falla, obviamente. ¿Listo? Chicos, pónganme atención. Esfuerzos combinados y teorías de falla deben existir en su proyecto. Esfuerzos combinados y teorías de falla. ¿Listo? Entonces, lo de teorías de fallas vamos a ver la próxima semana, pero ya se van a dar cuenta que no es tan complicado. ¿Listo? Segundo, lo teórico debe comprobarse de alguna forma en lo práctico. Entonces, ¿cómo? Pues calculando esfuerzos, haciendo que algo falle o haciendo que algo fluya. Porque la teoría de falla no necesariamente es llevar algo a fallar, sino algo a fluir, por ejemplo. Estimar el punto en el que fluye. ¿Cómo? Con elongaciones, con mediciones, no sé, les he dado algunas ideas de rayar el elemento antes con unas dimensiones específicas y ver cuánto se cambian las dimensiones, medir el cambio en la longitud. Eso hace parte del laboratorio. ¿Listo? Entonces, de tal forma de que la diferencia entre lo que ustedes estiman y lo que realmente miden sea la unidad de medida de qué tan bien les fue en su laboratorio. Entonces, aquí no es a coger y romper algo y a ver que ojalá aguante mucho. ¿No? Ustedes tienen que decir, yo no necesito que se rompa. Si deciden que se rompa, bueno, ¿a qué carga se rompió y a qué carga ustedes estimaron que se iba a romper? Eso es lo que me interesa. Va a existir, pero pues el error no va a ser 200%. Debería ser, ¿no? Ustedes controlando bien su ensayo, lograr que ese error sea que 5%, 10%, ¿no? Está algo aceptable.
Entonces, que yo estime que la carga que le tenía que poner es 8, pero realmente me tocó ponerle 8.5. Bueno, pues por ahí va. Pero si ya van poniéndole 20 y no se rompe, pues no, pues algo está mal. Evidentemente, pues hay un problema en los cálculos teóricos o en el montaje. ¿Listo? Ahorita ya están 3 y 4 en cada equipo. Ese grupo de 4 son 4 y no uno para pasar el café, ¿no? Deben trabajar bien, hacer un buen proyecto. Ya hay bastante mano de obra ahí, barata, digo, gratis. ¿Listo? Entonces póngale ñeque a ese proyecto porque vale full. ¿Listo? Entonces ya les voy a hacer la rúbrica para que tengan en cuenta que yo voy a evaluar. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, una vez acabado la charla, ¿ya se inscribieron? No está. Mecánica de materiales 2021-30, editar curso. ¿Cómo? Está en otros grupos, ¿no? Más otros. ¿Cómo que no? Aquí veo 2, grupo, proyecto final. ¿Se pueden hacer grupos invisibles? Nunca en mi vida había hecho grupos invisibles. No sé ni cómo se hace. Mejor dicho, ya que son pocos, los voy a inscribir aquí. Pablo, Juan y María José. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto, pues, sería Carlos, Bosco, Doménica y José Gabriel. Ya, 4 y 3. Listo. ¿Listo? Entonces, quedamos así, chicos. Les agradezco su tiempo.